todos, mi nombre es Kelly Valenzuela, estudiante de la Universidad Iberoamericana del Ecuador con la materia de Derecho Societario, dirigida por el Dr. Asdrúbal Granizo. En esta ocasión les voy a hablar sobre los tipos de empresas, las diferencias entre compañía limitada, sociedad anónima y SAS, y su utilidad. ¿Qué tipos de empresas existen? Los tipos de empresas son las diferentes clases de sociedades que existen para su elección. Cuando se está constituyendo una compañía, cada tipo tiene sus propias características, ventajas y desventajas. Tipos de empresas según su forma jurídica. Propiedad exclusiva. Es una empresa propiedad de una sola persona. Es fácil de conformar y además es la menos costosa entre todas las formas de propiedad. La responsabilidad del propietario es limitada. Es decir, si la empresa no puede pagar una deuda, los acreedores de la empresa pueden reclamar los bienes personales del propietario. Sociedad. Es un negocio propiedad de dos o más personas que contribuyen con recursos a la entidad. Los socios dividen las ganancias del negocio entre ellos. En las sociedades generales, todos los socios tienen una responsabilidad ilimitada. En las sociedades limitadas, los acreedores no pueden tomar los bienes personales de los socios. Corporación. Es una organización empresarial con una personalidad jurídica separada de sus propietarios. La propiedad está representada por las acciones. Los accionistas disfrutan de responsabilidad limitada, pero tienen una participación limitada en las operaciones de la compañía. La junta directiva, elegida por los accionistas, controla las actividades operativas. Según su tamaño, microempresa tiene un máximo de 10 trabajadores y además un activo total o volumen de facturación anual menor a 2 millones. Puede ser administrada por un único profesional. Pequeña tiene entre 11 y 59 trabajadores, además de un activo total o volumen de facturación menor a 10 millones. Tiende a crecer más mercaderamente que la microempresa. Mediana tiene entre 50 y 500 trabajadores, además de activos totales o un volumen de facturación inferior a 50 millones. Tienen una estructura mayor con departamentos diferenciados. Grande. La cantidad de personas supera los 500 trabajadores. Se pueden desarrollar como multinacionales con sede en distintos países. Son negocios con expansión internacional. Según su actividad. Servicio. Proporcionan productos intangibles sin una forma física. Ofrecen habilidades profesionales, experiencia, asesoramiento y también otros productos similares. Comercialización. Venden un producto sin cambiar su forma. Compran productos a precio mayorista y los venden a precio minorista. Son conocidas como negocios de compra-venta. Obtienen ganancias vendiendo los productos a precios más altos que sus costos de compra. Manufactura. Compran productos con la intención de usarlos como materias primas para hacer un nuevo producto. Por tanto, existe una transformación de los productos comprados. Se combinan materias primas tanto de obra y costos generales en su proceso de producción. Según titularidad del capital. Privada. Son aquellas empresas en las cuales el capital está en manos de los propios accionistas. Estas empresas generalmente son propiedad de inversionistas no gubernamentales. Aquí el accionista mayoritario puede ser una persona o incluso una empresa, siempre y cuando no estén relacionados al Estado. Estas empresas no ofertan sus acciones al público en general, es decir, que tales acciones no cotizan en la bolsa pública. Por el contrario, las acciones de la empresa son intercambiadas o negociadas de forma privada. Pública. Aquí se encuentran todas aquellas empresas pertenecientes total o parcialmente al gobierno de un determinado estado. Tiende esto la participación en cuanto a las decisiones que se toman. Estas empresas son creadas con la finalidad de brindar sus bienes y servicios
de primera necesidad a la población. Estas empresas no tratan de conseguir la ampliación de sus bienes, de sus ventas o de sus cuentas dentro del mercado, sino que buscan solventar las necesidades generales de la zona a la que pertenecen. Según su alcance, comercio interno se refiere a la compra y venta de productos dentro de los límites geográficos de un país. Estas empresas pueden tener un alcance local, regional o nacional. Comercio exterior consiste en el intercambio de bienes y servicios entre organizaciones que operan en dos o más países. Se las denomina transnacionales o multinacionales. Según búsqueda de rentabilidad. Lucrativas. Poseen fines de lucro. Además de buscar una rentabilidad social, también persiguen una rentabilidad económica. No lucrativas. Su finalidad principal no es buscar un beneficio económico, sino que utiliza sus ganancias para fines benéficos. Está exenta de impuestos, pero debe cumplir ciertas reglas especiales. Según número de propietarios. Unipersonales. En este tipo de empresas la propiedad total le corresponde exclusivamente a un único individuo. Societarias. Los propietarios que los conforman son dos o más individuos que se asocian para así desarrollar una actividad en común. Según sectores económicos. Sector primario. Se trata de aquellas organizaciones que basan su actividad económica en la recolección de materias primas, que permite la subsistencia y la transformación posterior de dichas materias. Se trata de empresas esenciales, sin las cuales no sería posible la existencia de los otros dos sectores. Dentro de este sector encontramos actividades tales como la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería. Sector secundario. Las empresas del sector secundario se encargan de la transformación de materias primas, convirtiéndolas en distintos bienes listos para el consumo. Dentro de este sector se incluye actividades como la construcción y la industria, tanto a nivel de manufactura como de transformación de energía. Según la relación con otras empresas independientes, se refiere a aquellas que no mantienen ningún tipo de vínculo o relación con otras empresas. Vinculadas sin relación de dependencia. La participación del capital es mayor al 10%, pero no menor al 50%. En aquellas hay un vínculo, pero no existe una relación de dependencia porque no se tiene un control absoluto. Controladoras y controladas. Las controladoras tienen más del 50% del capital de otra empresa, interviniendo en las decisiones y control de la misma. Las controladas son dependientes, porque el control, el capital y las decisiones se encuentran en manos de otros. Según la esfera territorial en la que actúan. Local. Se trata de uno de los tipos de empresas más comunes, que limita su terreno de actuación a una única localidad, como una ciudad o un pueblo, por ejemplo, una carnicería. Regional. Su ámbito de actuación se circunscribe a una región concreta, como por ejemplo una comunidad autónoma. Nacional. La empresa en cuestión puede actuar a lo largo de toda una nación. Multinacional. La empresa ofrece sus servicios en más de un país, teniendo un gran alcance y expandiendo sus oportunidades de negocio, si bien también supone mayor inversión. Diferencia entre compañía limitada y sociedad anónima. En la compañía limitada, el capital debe estar pagado al constituir o en un aumento de capital, mínimo el 50%, y el saldo de un año. En la sociedad anónima, el capital debe estar pagado al constituir o en aumento de capital, mínimo el 25%, y el saldo en 2 años. En la compañía limitada, la transferencia de las participaciones en formal o a través de escritura pública. Diferencia entre compañía limitada y sociedad anónima. En la compañía limitada, el capital debe estar pagado al constituir o en un aumento de capital, mínimo el 50% y el saldo de un año. En la sociedad anónima, el capital debe estar pagado al constituir o en un aumento de capital, mínimo el 25% y el saldo en 2 años.
En la compañía limitada, la transferencia de las participaciones es formal a través de escritura pública, y en la sociedad anónima la transferencia de las acciones se realiza con una simple nota de cesión al reverso del título. En la compañía limitada existen 2 convocatorias de la Junta General para resolver sobre reformas al estatuto, y en la sociedad anónima existen hasta 3 convocatorias de la Junta General para resolver sobre reformas al estatuto. En la compañía limitada, los administradores no pueden dedicarse por cuenta propia al mismo género de negocios de la compañía, y en la sociedad anónima los miembros sí pueden dedicarse por cuenta propia al mismo género de negocios de la compañía. En la compañía limitada pueden pedir convocatorias a junta un número de socios que presente el 10% del capital, y en la sociedad anónima pueden pedir convocatoria a junta un número de accionistas que represente el 25%. En la compañía limitada se puede excluir a un socio por causas legales, previo trámite judicial, y en la sociedad anónima no es posible excluir a un socio por causas legales. Diferencias entre sociedad anónima y SAS. Constituir una sociedad anónima no es un proceso complicado, sin embargo toma alrededor de 3 semanas y tiene un costo aproximado de $800. En cambio, constituir una SAS tomará menos de un día y el trámite no tendrá costo. Es bien sabido que, para constituir una sociedad anónima, es necesario contar con al menos 2 socios, mismos que pueden ser personas físicas o morales. Las SAS pueden constituir con un solo socio, sin embargo, los accionistas únicamente pueden ser personas físicas que no tengan el control o administración de otras sociedades. Las sociedades anónimas pueden elegir como su administrador a un socio o a cualquier tercero, a diferencia de las SAS, cuyo administrador deberá ser forzosamente un accionista. Las SAS van a contar con un régimen de fiscalización más estricto. Por ejemplo, todos los contratos celebrados entre el accionista único y la sociedad deberán inscribirse en el sistema electrónico. En cambio, la sociedad anónima solo deben inscribirse en el sistema electrónico los actos corporativos más relevantes. Los eventos de disolución aplicados tanto a sociedad anónima como a SAS se establecen en el artículo 229 de la ley, pero además, para el caso de las SAS, se considera un supuesto de disolución la falta de presentación del reporte sobre la situación financiera mediante el sistema de SE durante los ejercicios consecutivos. Por regla general, en una sociedad anónima, la responsabilidad de los accionistas se limita a la totalidad de su aportación. En este aspecto, las SAS establecen un régimen de responsabilidad distinto. ¿Cuándo se debe utilizar cada una de estas? Compañía de responsabilidad limitada. En el artículo 94 nos dice que la compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio o operaciones mercantiles permitidos por la ley, excepción hecha de operaciones de bancos, seguros, capitalización y ahorro. La sociedad anónima es una actividad productiva que debe ser legal. También una compañía anónima tiene la capacidad de reunir y administrar capitales como bancas, seguros, capitalizaciones, ahorros, mercado de valores, entre otras. La SAS tiene como objetivo impulsar la economía mediante la formalización de los emprendimientos, constituyéndolos en sujetos de crédito y con ello ampliar sus procesos productivos.